Cómo Pablo Escobar gastaba sus miles millones. Cártel de Medellín, llamado el rey de la cocaína, se convirtió en el criminal más rico del mundo. Para entender lo poderoso que era, hay que saber que en los años 80 y principios de los 90, su cartel de la droga monopolizaba el comercio de cocaína en EU. Su cartel era responsable del 80% del mercado de la cocaína en todo el mundo. Por desgracia, no hay información clara sobre la cantidad exacta de dinero que tenía. Sin embargo, según Business Insider, se estima que la riqueza de Escobar superaba los 30.000 millones de dólares. Era tan rico que Forbes lo incluyó en la lista de las 10 personas más ricas del mundo. Si quieres saber cómo gastaba todo ese dinero, quédate hasta el final y suscríbete a este canal. Hacienda Nápoles, situada a unos 150 kilómetros al este de Medellín y a 249 kilómetros al noroeste de Bogotá, fue la finca principal y el hogar de Pablo Escobar. La hacienda ocupa unos 20 kilómetros cuadrados. Tiene una casa colonial española, un parque de esculturas y un completo zoológico que incluía muchas clases de animales. La finca también incluye un aeropuerto privado, una plaza de toros e incluso una pista de carreras de karts, con una de las primeras avionetas de contrabando del narcotraficante fijada sobre la puerta de entrada. Desde el 2014, se ha instalado en el lugar un parque temático al estilo del Parque Jurásico, que ahora está valorado en unos 23 millones de dólares. Este parque cuenta con un parque acuático, una atracción de safari guiado y varios acuarios. Escobar mantenía a 4 hipopótamos en su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, pero estos se escaparon, decidieron reproducirse y se han extendido a los ríos cercanos. Casa en Miami. Antes de ser buscado en Estados Unidos por cargos de contrabando de drogas, Pablo Escobar poseía una gran casa en Miami, Florida, comprada en 1980 por $765,000. La antigua residencia de Escobar era una mansión de 7.336 pies cuadrados, de color rosa pastel, que contaba con un cuidado patio, iluminación personalizada y garaje para varios autos. También tenía paredes de cristal del suelo al techo, terrazas envolventes, amplios salones, una bocina exterior, una piscina de borde infinito y altísimas palmeras. La finca de Escobar tenía 4 dormitorios y 6 baños antes de que fuera incautada por los alguaciles de Estados Unidos en 1983. Mercedes-Benz 600. El primero de varios coches clásicos de nuestra lista para Pablo Escobar fue su Mercedes-Benz 600, fabricado entre 1963 y 1981. Contaba con un motor V8 de 6,3 litros montado en la parte delantera del coche, una inyección de combustible secuencial, bomba de inyección Volts, transmisión automática de 4 velocidades y dirección de bolas de recirculación asistida. Tenía una velocidad máxima de 250 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 4,6 segundos. Aunque el fabricante sugiere un precio de venta de $192,000, algunos modelos modificados se han vendido por cerca de $3 millones. Finca abandonada en el Caribe. Este archipiélago de pequeñas islas, que en su día fue una lujosa casa de fiestas del Cártel de Medellín, se esconde en medio de la selva tropical del Mar Caribe. Las ruinas en decadencia de la lujosa casa de fiestas del rey de la cocaína pueden verse por todas partes. También hay otras casas salpicadas, una incluso hecha de coral levantado del fondo del mar. Su casa de fiesta secreta en la Isla Grande, que ahora alberga a unos 800 isleños, contaba con una mansión, apartamentos frente al mar, un patio de palmeras, una enorme piscina y una pista de aterrizaje para helicópteros. El complejo contaba con más de 300 habitaciones para invitados fiesteros y miembros del cartel, e incluso con duchas de oro en los baños. Una lancha de lujo de 30 pies estaba atracada en el puerto deportivo privado, y toda la isla fue descrita en una ocasión por una revista como una franja de South Beach en Miami. Porsche 356. Cuando se trata de un Porsche 356, ¿quién no querría uno?
El 356 fue uno de los primeros modelos de Porsche, lo que lo convirtió en un coche codiciado y que no mucha gente podía permitirse en aquella época. Tener un Porsche 356 como parte de su colección personal de coches dice mucho del estatus y la riqueza de una persona. Hoy en día se puede conseguir uno un poco más barato, entre $20,000 y $30,000. Isla de Norman's Cay. Otra isla que era propiedad de Escobar y del cartel en su conjunto era la isla de Norman's Cay, utilizada principalmente como punto de paso de la droga para enviar cocaína a los Estados Unidos. La isla era también lugar de fiesta secreto del famoso contrabandista de drogas Carlos Leder, el hombre de Pablo Escobar encargado del contrabando. La isla tenía su propia pista de aterrizaje de 3.300 pies, junto con una enorme cantidad de seguridad que incluía guardias armados, perros de ataque y su propio sistema de radar personal para advertir de aterrizajes no autorizados. La isla tenía su propio club nocturno, hotel, piscina, muelle privado y numerosas playas de arena dorada donde se celebraban fiestas las 24 horas del día. En la actualidad, la isla está llena de restos utilizados por el cartel, arrojados literalmente porque era más barato dejarlos y comprar aviones nuevos. Avión 36-69X. Escobar tenía muchos aviones y helicópteros en su colección. Uno de ellos era el M36-69X, varios de los cuales pueden verse pudriéndose en diferentes lugares después de que el negocio de Escobar terminara. Los aviones tenían una capacidad de carga mayor que la media, lo que significaba que eran mucho más económicos para el uso del cartel que algunos de los aviones más pequeños que Leder utilizaba originalmente. Después de que Escobar fuera declarado el séptimo hombre más rico del mundo en 1987, algunos de los otros aviones de su colección incluían el DC-3, con un coste de $200,000, varios TBM-700 que costaron alrededor de $13 millones cada uno y su propio Jet Clipper personal. Fue el primer avión para transportar drogas. Mercedes S-600 Pullman. Junto con su Mercedes S-600, Pablo Escobar también tuvo una Pullman de 1972. Del coche, con una mayor distancia entre ejes y seguridad adicional, solo se construyeron 304 unidades, algunas de las cuales contaban con un techo descapotable sobre el habitáculo trasero. Su coche era tan famoso que, cuando el Pullman de Escobar quedó destruido en un accidente, decidió conservar los restos para presumir. Cadillac de 1930. Aunque actualmente no está claro si realmente compró este modelo, Pablo Escobar tenía sin duda un gran gusto cuando se trataba de coches clásicos. Una de las razones por las que adquirió este coche fue para parecerse al famoso mafioso Al Capone y su Cadillac V16. Este coche se distinguía por su pionero motor de 16 cilindros. Solo se construyeron 4.076 unidades durante sus 11 años de vida, antes de que la Segunda Guerra Mundial pusiera fin a la producción. Pero en aquella época los precios eran bajos, de solo $7,125. Se cree que Pablo habría pagado probablemente cerca de $100,000 por uno en 1980 y hoy aproximadamente $169,000. Avión militar. Como parte de su enorme imperio de la droga, Pablo Escobar también poseía un pequeño número de aviones militares, que utilizaba en operaciones más secretas. Según el gobierno brasileño, este avión fue aterrizado por Escobar y abandonado en el lugar en el que todavía se encuentra, Edificio Mónaco. Ahora demolido por el gobierno colombiano, la que fuera la lujosa casa de Escobar en el centro de la ciudad se llamaba el Edificio Mónaco. Su mujer y su hijo se alojaban en uno de los 12 apartamentos. El edificio contaba con 2 piscinas, una pista de tenis, una habitación del pánico, una cámara acorazada y 34 plazas de aparcamiento. El edificio fue objeto de un atentado con coche bomba en enero de 1988, al comienzo de una disputa mortal entre los cárteles de la droga de Medellín y Cali. Situada en el barrio de El Poblado de Medellín, la casa se convirtió en una atracción turística después de su muerte, junto con la azotea donde murió. Bonus. Como bonus por haber llegado al final del vídeo, hemos pensado que te gustaría ver un par de cosas más del famoso rey de la cocaína. A lo largo de sus muchos años como líder del cártel de Medellín,
Compró una moto Harley Davidson, numerosas motos acuáticas, 2 submarinos, 15 helicópteros, 32 yates, varios estadios de fútbol y un parque. Los más pobres de la ciudad le apodaron el Robin Hood local, tras crear un barrio que aún sobrevive en la actualidad. Gracias por ver nuestro vídeo sobre las cosas caras que poseía Pablo Escobar. Por favor, dale un like al vídeo. Comenta abajo si me perdí de algo y suscríbete para más. Nos vemos en el siguiente video.